Estaba con la nota. Por la pandemia, porque los talleres... Ay, sí, pero también me voy a cepillar de una vez porque me abrí madera. Ah, por el pasado ya para que Nada más.
Buenas noches. Doctor, buenas noches. Doctor Bautista, Buenas muy buenas noches. noches. Buenas noches, doctor. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va a todos? Bien, doctor, gracias. Ah, bueno. Muy bien, gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Juiciosos o no? Bien juiciosos con el trabajo virtual también. Ah, bueno. ¿Hace rato salieron de clase a las 8? Sí, señor. Sí, faltando 5 para las 8. Bueno, listo. Entonces, iniciemos con la tarea que teníamos para hoy, o la investigación que teníamos para ayer, pero que se pospuso para el día de hoy. La jurisdicción y la competencia, para poder determinar cuáles son esos asuntos que conoce la jurisdicción ordinaria, la especialidad laboral y seguridad social. A ver, Yadid, ¿qué averiguamos sobre jurisdicción y competencia? Eso, digamos que es un tema que ustedes lo han venido o lo abordaron durante todas las disciplinas del derecho procesal. Entonces, es simplemente recordar un poco esos conceptos. ¿Qué pudimos averiguar sobre jurisdicción y competencia? Aló, profe, buenas noches, ¿me escuchas? Sí, ahí te escuchamos. Bueno, la jurisdicción, pues podemos indicar que pues lo encontramos en el artículo 13, que son los asuntos que no son susceptibles de fijación de cuantía. ¿Jurisdicción? Sí, señor. ¿Y eso no es competencia? Empecemos por la definición. ¿Qué es jurisdicción? Ya, regálame un segundo. ¿O no hicimos la tarea, compañeros? Dime. La jurisdicción es el Estado a través que los órganos del poder público son especializados de la administración de justicia o que lo realiza el Estado a través de los órganos arbitrales. ¿Y qué más? Pues tienen un carácter que es irrevocable y definitivo. Es capaz de producir en la actuación del derecho la técnica denominada como técnica juzgada. Sí. Y pues el objetivo es dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica mediante decisiones con autoridad. Ok. ¿Cómo están divididas las jurisdicciones, Olga Villabón, en nuestro ordenamiento jurídico? Gracias, Yadid. Ok, profe. Olga. Olga Villabón. Doctor, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, total, ahí te escuchamos. Frente a la jurisdicción, ejecución de las obligaciones que son emanadas de la relación del trabajo y del sistema de seguridad social integral que no corresponde a otra autoridad. Frente No, pero esa no es la a pregunta la que te jurisdicción. formulé. ¿Cómo están clasificadas las jurisdicciones en nuestro ordenamiento jurídico? ¿Cuáles son las jurisdicciones? Laboral. Por ahí le soplaron que laboral. Laboral no es una jurisdicción. La laboral, comercial, los civiles. ¿No hicimos la tarea?
A ver, Constanza, que está levantando la mano. Doctor, la jurisdicción ordinaria, el contencioso administrativo, constitucional, de paz y de las comunidades indígenas. ¿No más? Y por la Fiscalía General de la Nación y por el Consejo Superior de la Judicatura. ¿Y ahí qué tiene que ver la Fiscalía General de la Nación? ¿Dónde está ubicada la Fiscalía? En la jurisdicción ordinaria, doctor. Y en el tema que nos ocupa, es decir, el tema de laboral, ¿dónde la podemos ubicar? No sé, doctor. ¿Quién les dio procesal laboral? ¿El doctor Pedro Pablo? Acción laboral. ¿Sí? Sí, profe, sí. ¿Y Ordinaria laboral. qué aprendieron allí? ¿O ya se les olvidó? ¿O guardaron la agenda o los apuntes o qué? ¿No la volvimos a consultar? ¿Por qué tan callados hoy? ¿Por qué no están participando? Sí, pero María Elisa González. ¿Qué investigamos sobre la tarea que teníamos? Luisa. ¿Tampoco? No, mejor dicho, Profe, vamos mal. Definitivamente vamos mal. Hoy no está Jaime, no se conectó. Jaime, así ahí está. Doctor, buenas noches. Bueno. Jaime, Doctor, ¿cómo está? ¿hicimos la tarea o no, Jaime? Sí, señor. Richard hasta ahora llega. Bueno, entonces vamos a hablar rápidamente sobre esto porque definitivamente no hicimos la tarea. Entonces, eso es ¿Me permite realmente triste. cómo se clasifican las jurisdicciones? Bueno, entonces vamos a hablar sobre primero jurisdicción y luego sobre competencia de manera muy rápida. No vamos a destinar mucho tiempo a este particular, como quiera que ustedes deben tener ya esos elementos que han podido identificar a través de distintas disciplinas del derecho procesal. Entonces, empiezo por decir que jurisdicción es el género y que su regulación desde el punto de vista constitucional está en la norma que les mencioné ayer, en la cláusula 116, donde establece cuáles son las autoridades que están investidas de jurisdicción para administrar justicia. Entonces, allí mencionan cada una de esas tribunales que representan a cada una de esas jurisdicciones. Entonces, hablamos de la jurisdicción constitucional, la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista del artículo 116 de la Constitución Política. Sin embargo, a pesar de que, digamos, la doctrina ha señalado que el género es la jurisdicción, todos no tienen competencia para conocer de determinados asuntos. Y por ello la competencia ha sido definida como la especie, es decir, el género es la jurisdicción, la especie es la competencia, donde se puede predicar que todos los jueces están investidos de jurisdicción, pero no todos tienen la competencia. En el caso de esta materia, pues vamos a analizar una jurisdicción específica, que es la jurisdicción ordinaria, pero en la especialidad laboral y seguridad social. Y en esa medida, la ley establece cuáles son los asuntos que están sometidos a esa jurisdicción, a la jurisdicción ordinaria, en la especialidad laboral y seguridad social. Pero para determinar cuáles son esos asuntos que se le atribuyó a través de la ley a esta jurisdicción, hay que estudiar, obviamente, desde el punto de vista doctrinal, cuáles son esos factores que determinan la competencia. Entonces, recordémoslo rápidamente. El factor objetivo. ¿A qué hace alusión el factor objetivo? Se clasifica por su naturaleza y por la cuantía del proceso. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos sobre la naturaleza del proceso? Recuerden que en materia laboral existen dos grandes clasificaciones. Una, los procesos
ordinarios y por otro lado tenemos los procesos especiales. ¿Cuáles son los procesos ordinarios que hacen parte de esta clasificación? Entonces, el primero de ellos es el proceso ordinario laboral de única instancia. Ese es el primer proceso desde el punto de vista de esta clasificación de la naturaleza del asunto. Y el otro es el proceso ordinario de primera instancia, ordinario laboral de primera instancia, en cuanto a la clasificación. Y por otro lado tenemos los procesos especiales. Entonces, recordemos rápidamente cuáles son los procesos ordinarios. Entonces, tenemos los especiales, perdón. Los procesos especiales, podremos mencionar allí el proceso ejecutivo laboral, el proceso de fuero sindical, el proceso de calificación de la suspensión de la suspensión de actividades o de la huelga, más conocida como la huelga, o el proceso de solicitud Perdón. de suspensión. Dime. Perdón, profe, qué pena, es que me quedé en los especiales que son ejecutivo laboral, fuero sindical. Sí. Y Proceso de calificación de la suspensión colectiva de trabajo. El otro es el de la suspensión, cancelación de la inscripción en el registro sindical. Esos son los procesos, digamos, especiales. Gracias, profe. Podemos mencionar, bueno, Antonio, podemos mencionar allí el proceso de cuando lo conoce la jurisdicción ordinaria en tratándose de aquellos temas relacionados con acoso laboral. ¿Listo? Esto es más un procedimiento que se surte ante un juez con unos requisitos previos del comité de convivencia dentro de la empresa. Recuerden ustedes que cuando se trata de servidores públicos, la competencia ya la tiene la Procuraduría General de la Nación o las oficinas de control interno disciplinario para adelantar este tipo de procesos relacionados con acoso laboral. Sin embargo, aquí podemos hablar es de procedimiento de acoso laboral cuando estamos en presencia de trabajadores particulares. Y el otro proceso es el arbitraje, digamos, dentro de esa clasificación de procesos especiales. Entonces ya tenemos dilucidado cuál es la clasificación desde el punto de vista objetivo en esa primera clasificación que es de acuerdo a la naturaleza del proceso. Y por otro lado tenemos la clasificación desde el punto de vista del factor objetivo de acuerdo a la cuantía. Entonces, contrario al Código General del Proceso, donde hablan ustedes procesos de mínima, de menor y de mayor cuantía, aquí simplemente vamos a hablar desde el punto de vista de la cuantía de aquellos procesos que no superen los 20 salarios mínimos en el primer escenario y en el segundo escenario aquellos procesos que superen los 20 salarios mínimos. Ya vamos a mirar de conformidad con el otro factor, el funcional, quienes conocen este tipo de procesos. Y en esa medida los clasificamos de acuerdo a la cuantía. Entonces allí no vamos a hablar, cuando hablemos de cuantía, de procesos de mínima, de menor y de mayor cuantía en materia laboral. Sobre ese particular no vamos a hablar. Vamos a hablar simplemente de aquellos procesos que no superan los 20 salarios mínimos y los otros procesos que superan los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esa es, digamos, la primera clasificación desde el punto de vista del factor objetivo. El otro factor, el factor subjetivo, que es un factor que en el Código General del Proceso tiene prevalencia sobre cualquier otro factor para determinar la competencia de conformidad con la cláusula 29 del Código General del Proceso. Y este atiende a la calidad de las partes, es decir, vamos a ver que hay asuntos que conoce esta jurisdicción en la especialidad laboral y seguridad social, que a pesar de acreditar la condición de servidor público, llámese empleado público o trabajador oficial, esta jurisdicción es la competente para conocer de unos asuntos que vamos a mencionar más adelante. Entonces, este factor subjetivo obedece a la calidad de las partes. ¿Listo? Ese es el segundo. El tercero, el factor territorial. ¿A qué hace alusión a este factor territorial? Entonces, digamos que por regla general, la demanda se va a presentar
en el domicilio o mejor en el último lugar donde haya prestado sus servicios ese trabajador. Digamos que esa es la regla general. Y seguimos la siguiente regla, que es presentar la demanda en el lugar del domicilio del demandado, pero por regla general siempre se presenta en el lugar donde se prestó el servicio o el último servicio de ese trabajador. Ese es el factor, digamos, desde el punto de vista territorial. Profe, yo ahí tengo una pregunta, qué pena. Digamos, no sé, que se presente el caso de que la dirección del domicilio del demandado sea diferente a donde se presentó, a donde se prestó el servicio. Un ejemplo, que la oficina esté en Cali, pero el dueño de la oficina o de la empresa vive en Bogotá. ¿Ahí qué se hace? Por regla general, se establece que se presta donde, perdón, se presenta la demanda donde se prestó el último servicio de ese trabajador. Ok. Y de manera subsidiaria en el domicilio del demandado. Entonces, la regla general es esa. ¿Por qué establece como esa presupuesto de demandar en el lugar del domicilio del demandado? En razón a garantizarle el debido proceso a ese demandado con el fin de que éste tenga la posibilidad de ejercer ese derecho de defensa y contradicción en el domicilio del demandado. Pero digamos que la regla general siempre atiende a presentarse la demanda es en el domicilio, en el último lugar donde haya prestado sus servicios ese trabajador. Pero digamos ya queda a disposición del trabajador para demandar respecto a estos dos aspectos. El siguiente factor es el factor funcional. Entonces, ¿a qué obedece ese factor funcional? A las jerarquías. Es decir, tenemos unos jueces que conocen de determinados asuntos, los tribunales superiores de distrito judicial y la Corte Suprema de Justicia en la sala laboral, la sala de casación laboral. Entonces, respecto a estos procesos, y lo vamos a articular un poco con la clasificación que dimos sobre los procesos de acuerdo a su naturaleza. Entonces, lo primero que debemos advertir es lo siguiente. En aquellos procesos en los que las pretensiones no superen los 20 salarios mínimos, este tipo de procesos se van a tramitar en única instancia. Y el competente para conocer de estos asuntos es el juez de pequeñas causas y competencia múltiple. Entonces, cuando estemos frente a ese escenario en el que vamos a demandar por unas pretensiones no superiores a 20 salarios mínimos, el juez competente va a ser el juez de pequeñas causas y competencia múltiple y es un proceso que se tramitará en única instancia. ¿Listo? El otro escenario, en el de los procesos laborales de primera instancia. Entonces, la norma establece que este tipo de procesos, cuando versen o cuando se determinen por la cuantía, es decir, superiores a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, los va a conocer el juez laboral del circuito. Y en aquellos territorios donde no funcione un juez laboral del circuito, lo conocerá el juez civil. ¿Listo? Pero por la regla general es el juez laboral del circuito. Y tal como lo mencionaba nuestra compañera Yadire, en aquellos asuntos donde no esté determinado por la cuantía, esos asuntos los va a conocer el juez laboral del circuito. Entonces, ejemplo, procesos en los que versan sobre el fuero sindical, entonces la primera instancia lo va a conocer el juez laboral del circuito y la segunda lo va a conocer el Tribunal Superior de Distrito Judicial. Respecto a los procesos especiales, tendríamos que mencionar que en aquellos eventos donde se suscite un proceso relacionado con la calificación de la suspensión del paro colectivo de trabajo, la competencia está en cabeza de la sala laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial donde haya ocurrido la suspensión colectiva de trabajo. Y la segunda instancia la va a conocer la sala laboral
o Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Eso es, digamos, las reglas generales que establece allí el Código Procesal del Trabajo. Y como dijimos el día que hicimos la distinción sobre conflictos jurídicos o de derecho, entonces nuestra cláusula 15 del Código Procesal del Trabajo le asigna como excepción a esos conflictos de carácter económico el conocimiento de los laudos arbitrales a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia cuando versen sobre conflictos económicos. Y respecto al laudo arbitral, es decir, el recurso de anulación que procede frente a ese laudo arbitral, si el conflicto es de carácter jurídico, sí lo conoce el Tribunal Superior de Distrito Judicial. Digamos que esa es la regla o la excepción a la regla que está señalada en el artículo 3º, donde establece que los conflictos económicos los resuelven las partes a través de los mecanismos que mencionamos en la clase pasada, es decir, a través de la negociación colectiva, a través de la huelga y a través del arbitraje. Y digamos que la excepción sería la regulada en el artículo 15 para conocer ya sea los tribunales o la Corte Suprema de Justicia, dependiendo si es el recurso de anulación respecto al laudo arbitral en tratándose de conflictos económicos o conflictos jurídicos. ¿Listo? Esa sería, digamos, de manera general la investigación que debíamos hacer para poder tener un poco de claridad sobre este particular. Digamos, sobre la jurisdicción, sobre los factores que determinan la competencia. Ahora sí vamos a mirar y vamos a empezar a abordar cada uno de esos asuntos que están reglados allí en el Código Procesal del Trabajo. Dígame, David. Una pregunta. En este caso, dentro del factor, es que me surge esa duda, en el factor funcional, por ejemplo, cuando los procesos son de más de 20 salarios, pasan a la segunda instancia, si estos superan los 300 salarios, ellos tienen que acudir, pues si uno pide el recurso extraordinario de casación, ellos acuden a la Corte Suprema de Justicia en materia de sala laboral. Mi pregunta es, ¿esto no caería dentro del factor salarial, dentro del factor funcional, qué pena? Sí, claro. ¿O porque es un O sea, el recurso? factor Ese funcional... también... El factor funcional obedece a la jerarquía que hay dentro de esta jurisdicción. Entonces empezamos desde el punto de vista jerárquico, de abajo hacia arriba. Juzgados de pequeñas causas y competencia múltiple, juzgados laborales del circuito, tribunales superiores de distrito judicial y Corte Suprema de Justicia. Ese es el factor funcional que obedece, digamos, a esa jerarquía que hay allí dentro de la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral. Lo que no pretendo con esto es que ustedes se me aprendan cada uno de esos asuntos que la ley le atribuyó para que conozca cada uno de estos jueces o magistrados o cuerpos colegiados. La idea es que a través de esos factores de competencia tengamos claro cuándo va a conocer o el juez del circuito o el juez de pequeñas causas, pero sin duda alguna ese factor de competencia al que hace alusión, es decir, el funcional, obedece a la jerarquía que establece la misma jurisdicción. ¿Listo? Bueno, entonces el primer artículo del Código Procesal del Trabajo nos habla precisamente de cuál es la jurisdicción que va a conocer estos asuntos. Entonces, la jurisdicción ordinaria pues tiene distintas especialidades. Entonces tiene la especialidad penal, la especialidad civil, la especialidad laboral, que es la que nos corresponde a nosotros. Es decir, la jurisdicción ordinaria, la especialidad laboral y seguridad social. Y en esa medida le atribuye unas competencias de carácter general para determinar cuáles son esos asuntos que va a conocer y resolver a través de esos mismos factores de competencia. Entonces vamos a empezar a leer cada uno de estos asuntos y vamos a dar una explicación sobre el particular. Entonces, David, ¿me ayuda con la lectura del artículo 2 para ir, digamos, evacuando cada uno de esos asuntos a qué hace referencia? Del Código del Procedimiento Laboral, ¿verdad? Procesal del Sí, Trabajo. claro, procesal laboral. Artículo 2, competencia general. La Creo que jurisdicción le ordinaria subimos un es poquito el volumen a su... No le oímos, no lo oigo bien. ¿Y se ¿Ahí me escucha? escuchas? Qué pena. No. No se escucha bien, David, sí. Un poquito.
O deben ser los audífonos, no sé. Sí, yo creo. ¿Ahí me escucha bien, Doc? Qué pena. Sí, listo. Vale. Artículo segundo, competencia general. La justicia ordinaria en sus especialidades laboral y seguridad social conocerá, primero, los conflictos jurídicos que se organizan, que originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. Segundo, Ok. las acciones sobre fuero No, sindical. no, uno por uno, uno por uno. Bueno, entonces Vale. lo primero que nos dice el Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social es aquellos asuntos que deriven directa o indirectamente de un contrato de trabajo. Entonces, creería yo que no hay ninguna dificultad en ese asunto. Es decir, si vamos a reclamar prestaciones, si vamos a reclamar cualquier asunto que derive de un contrato de trabajo. Entonces, yo les pregunto, tenemos un escenario en el que un trabajador oficial desea realizar o hacer efectivo un derecho de carácter laboral individual. Acude a la oficina de cada uno de ustedes para preguntarle por ese derecho. Piensen en el no pago de unas vacaciones, piensen en el no pago de salarios, etcétera, etcétera. Acuden ante la oficina de cada uno de ustedes para preguntarle, deseo adelantar una demanda ante la jurisdicción y necesitamos identificar claramente ante qué jurisdicción deberíamos presentar esta demanda teniendo en cuenta que ostenta la categoría de servidor público, de acuerdo a la interpretación que vimos del artículo 123 y que fue desarrollada por varias normas y que entre ellas hablamos del artículo 5 del código del decreto 3135 del año 68, ¿cierto? Donde hacía la clasificación o la distinción entre empleado público y trabajador oficial. Entonces, esta persona asiste a la oficina de cada uno de ustedes para que lo oriente y le indique cuál es la jurisdicción encargada de conocer este asunto. ¿Qué le diría Olga Villabón a este cliente o a esta persona, a este trabajador oficial? Recuerden que es un servidor público. Doctor, según lo que usted nos manifestó hace un rato en la clase, es un factor subjetivo, toda vez de que se trata de un trabajador oficial y Sí. Sí, se trata de un trabajador oficial. Y en esa medida, ¿cuál sería la jurisdicción encargada de conocer un asunto relacionado con este trabajador oficial? Recuerden que es un servidor público. ¿Cuál sería y por qué? Ya vimos cuáles son las jurisdicciones, ¿no? La jurisdicción constitucional, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la jurisdicción ordinaria, etcétera, etcétera. A juicio tuyo, ¿cuál sería la jurisdicción encargada de conocer de este asunto? Recuerden que es un servidor público, un trabajador oficial. ¿Qué dirías, Olga? doctor, yo creo que sería una jurisdicción ordinaria. O le decimos al trabajador oficial que mejor vaya a la oficina del doctor de al frente para que lo asesore. ¿Cuál? ¿Cuál es la jurisdicción? ¿Cuál, Olga? ¿Cuál dijiste? La jurisdicción laboral, doctor. Pero esa no es una jurisdicción. Esa es una especialidad. ¿Cuál sería entonces la jurisdicción? Mauricio, que es servidor público, sí nos podría dar la respuesta, ¿cierto? De ese trabajador oficial. Doctor, buenas noches. Buenas noches.
Yo creería por ser funcionarios públicos le competiría a la Procuraduría. ¿Por qué la Procuraduría? Profe, ¿Ante un procurador se adelanta un proceso? No. Sí tienes razón. Doctor profe, Ángela Alba, La- ¿sería la jurisdicción de lo contencioso administrativo por ser un empleado público? ajá. No, yo les dije que era trabajador oficial. O sea, ni lo uno ni lo otro. Ni es empleado público, ni lo otro. Julián, No, yo también estaba igual que mi compañera de la contencioso administrativo, pero porque había escuchado que era servidor público, escuché mal. sí, es Entonces, servidor público. Efectivamente, un trabajador oficial es un servidor público. el Sí, servidor público. No, si es de pero si es de la contencioso administrativo, profe, ¿por qué razón? porque el contencioso administrativo es el que maneja la parte de los servidores públicos. Se encarga de... Sí, de los trabajadores oficiales también. No, profe, los trabajadores oficiales se hacen mediante la jurisdicción ordinaria y conocen los jueces laborales los problemas que tengan los empleados públicos, no, sino ay, se me olvidó ahorita el nombre. Los trabajadores oficiales, qué pena. Los trabajadores oficiales. Al fin, ¿cuál es la jurisdicción? La jurisdicción ordinaria y la competencia la tienen los jueces de la República en materia laboral. Sí, estamos de acuerdo con Edward, porque él es un servidor público, el trabajador oficial. Yo me mantengo en el contencioso administrativo, porque igual es servidor público. Sí, profe, yo también apoyo a Juli en que se lo conoce la Sí. jurisdicción de lo contencioso administrativo, porque pues si se ven involucradas entidades públicas o los mismos particulares. Edward, eh, Edward, una pregunta. ¿Y Señor. por qué usted considera que es la jurisdicción ordinaria? ¿Cuál es la razón? Yo considero que la jurisdicción ordinaria, en tanto que el régimen jurídico se aplica a los trabajadores oficiales como principio de derecho común. Ujú. ¿Qué quiere decir? Que los empleados oficiales como tal no pertenecen completamente a la jurisdicción, a ese derecho de empleado público, ya que si tenemos en cuenta que ellos tienen, si el empleado público tiene ciertas capacidades, o sea, cierto nivel, mientras que el trabajador oficial está un poquito más abajo. Por eso el conflicto lo resuelve y la competencia la tienen los jueces en materia laboral. Pero no me da una razón concreta. Profe, la razón concreta es que como tal no son empleados públicos, son trabajadores No, oficiales. obvio que no son empleados públicos, pero sí son Correcto. servidores públicos. O sea, tienen Pues, una relación con el Estado, con una entidad del Estado. claro Y es que sí, trabajador pero oficial. no tienen como tal un contrato laboral establecido con esa entidad. ¿Que no lo tiene? ¿O que sí lo O tiene? sea, sí lo tiene, pero no está elevado a trabajador, o sea, a empleado público como tal. Es un trabajador oficial. O sea, ¿Y eso? ahí está la diferencia. ¿Y qué implicaciones tiene que sea un trabajador oficial y no un empleado público? Entonces lo podemos caracterizar como un particular. Podría ser, profe, podría ser. No leímos el artículo 5º del Código del Decreto 3135 del año 68. Pero, profe, ¿estoy O sea, mal o estoy bien? entiendo que la explicación que di el primer día entonces no quedó clara. Doctor, los trabajadores oficiales. Profe, la buenas ley noches. de 1945. ¿sí? ¿Quién habla? No sé, ¿seguimos o qué? ¿Quién habla? Gracias. ¿iPhone quién? ¿iPhone de Salomón? Alex Montenegro, profe, buenas noches. Como un día Sí, me señor, sale. profe, muy buenas noches. Buenas noches, Alex. A ver, Alex, a ver si nos ayuda, porque Qué pena, profe, ahí es que... Profe, de acuerdo a lo establecido, profe, en el artículo
0 del Código Sustantivo del Trabajo señala, profe, dice, que se regulan las relaciones, las del derecho colectivo de trabajo oficiales y particulares. No, en este momento habla de derecho colectivo de trabajadores oficiales y no individuales de trabajadores oficiales. Esa es la razón, o sea, la excluye en ese momento de las relaciones que va a regular, profe, por la condición que tiene en ese ¿cuál es momento el cuál es la trabajador conclusión? oficial. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la jurisdicción que conoce? En ese momento, profe, la jurisdicción que vendría a conocer el conflicto que hay, digamos, de esa competencia, sería la del administrativo, profe. ¿La de lo contencioso? Administrativo, sí, señor. Mari, ¿qué nos dices? ¿Tú qué dices? Yo tengo otra postura. Yo digo que no en razón de la cuestión de que sea trabajador oficial, sino más bien por el conflicto. El conflicto versa sobre las prestaciones sociales. Por lo tanto, debería ser competente el juez laboral del circuito. ¿Pero por qué razón? ¿O es que acaso un empleado público no puede tener divergencia sobre el pago de una bonificación? Y es de derecho laboral individual, ¿o no? Profe, si fuese de derecho, digamos, colectivo que lo vinculara a él, sí sería la jurisdicción laboral. Pero como es, digamos, en frente al contrato de trabajo, pero es la condición que él tiene de trabajador oficial. Mari, ¿qué dices? Listo, Mari. Pues doctor, yo también pensaría que tiene que someterse a la jurisdicción ordinaria porque pues finalmente es un empleado de Colombia, pues sé que todo lo que tiene que ver con empleados oficiales lo maneja lo contencioso administrativo, pero como en jurisdicciones únicamente vimos la jurisdicción ordinaria y la especial, pues la verdad no lo he entendido muy bien, Doc. Qué pena con usted. Alguien que me vaya preparando Profe, la lectura del artículo buenas 5. noches. A ver, Sorangi. Bueno, precisamente debemos recordar que los trabajadores oficiales son los que, A ver, saquémosla del aunque son estadio. empleados públicos, que aunque son empleados públicos, se dedican a la construcción y a las obras públicas, como al mantenimiento de las obras públicas. Exactamente estos trabajadores oficiales, digamos que se relacionan con el Estado, pero vinculadas mediante un contrato de trabajo. Como es a través de un contrato de trabajo, entonces no les correspondería la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino los jueces laborales deberían ser quienes diriman sus conflictos con el Estado por ser un contrato laboral. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con Sorangi? Yo estoy de acuerdo con mi compañera Sorangi. Yo también. Los demás, ahora todos. Ahora, mejor dicho, Sorangi salvó la patria. No. Yo A todos los que... Yo me mantengo. Todos los que dijeron de lo contencioso administrativo, entonces nos vamos a pasar a la jurisdicción. No, yo me mantengo de lo contencioso administrativo. Les voy a poner 0, entonces los que se mantienen. Pero es que David lo acaba de leer, doctores. David lo acaba de leer. El primer asunto dice, aquellos conflictos que deriven directa o indirectamente de un contrato de trabajo. Recuerden ustedes que los trabajadores oficiales se vinculan no por el principio de meritocracia que rige para los empleados públicos, sino a través de ¿qué? De un contrato de trabajo. Por eso les hablaba al principio de la explicación sobre el factor subjetivo. ¿Y cuál es el factor subjetivo? Que atiende a la calidad de las partes. A pesar de que esos trabajadores oficiales ostentan la categoría de servidor público, en principio, por tener esa relación laboral con una entidad del Estado, se pensaría que efectivamente sería la jurisdicción de lo contencioso administrativo la competente para conocer de este asunto. Pero este asunto, la ley se la atribuyó ¿a quién? A la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral y seguridad social, en virtud del artículo 2, numeral 1. ¿Por qué razón? Porque estos trabajadores oficiales se vinculan es a través de un contrato de trabajo. Distinto es que el tema sustancial no se le aplique el Código Sustantivo del Trabajo, sino la Ley 6 de 1945.
Y eso lo dijimos en la primera clase. Es decir, si vamos a estudiar qué derechos, qué obligaciones, etcétera, le asisten a estos trabajadores oficiales, pues no vamos a regularnos por el Código Sustantivo del Trabajo en la parte sustancial. Vamos a regularnos por la Ley Sexta de 1945. Pero en el tema procesal, sin lugar a dudas, la asignación de esa competencia está en cabeza de la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral y seguridad social. David, vamos preparando el CEPACA y ya vamos a refrendar lo que estoy diciendo. ¿Por qué razón? Porque este trabajador oficial se vincula es a través de un contrato de trabajo. Entonces la competencia está en cabeza desde la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral y seguridad social, de conformidad con ese artículo segundo, numeral primero. ¿Listo? ¿Sí quedó entendido ese tema? Completamente. Sí, señor. No debe haber ninguna duda. Él efectivamente es un servidor público, pero se vincula a través de un contrato de trabajo. Y en esa medida, cualquier conflicto de naturaleza de laboral individual lo va a conocer la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral y seguridad social, en razón a que este tipo de trabajadores se vinculan a través de un contrato de trabajo. Y esto lo vamos a refrendar a través de la lectura de un artículo del mismo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. ¿Ya lo tenemos a la mano, David? Sí, señor Doc. ¿Qué artículo? Listo, vamos a ubicarnos en el artículo 105. Me va a leer solamente, me va a leer solamente el encabezado y el numeral cuarto. No más. Sí, señor. Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo contencioso administrativo no conocerá de los siguientes asuntos. Numeral No cuarto. no conocerá. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. Seguramente a Julián, a Alex, no se les va a olvidar estos dos artículos. ¿Listo? Entonces, los que se ratificaron en que... No, señor. Ni a mí tampoco, Correcto. profe. Muchas Bueno, gracias. listo, entonces, Sí, el señor. competente para conocer asuntos de carácter laboral, en razón a que estos se vinculan mediante un contrato de trabajo, sin lugar a dudas va a ser la remisión al artículo segundo, numeral primero del Código Procesal del Trabajo. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos decantado el primer asunto que conoce la jurisdicción. Entonces, no es leer por leer los artículos. Entonces, el artículo primero dice conflictos jurídicos que emanen de un contrato directa o indirectamente, ya no lo aprendimos, pero se nos presenta una situación en particular y no sabemos cómo resolverlo. Y eso tiene, lógicamente, sus consecuencias desde el punto de vista procesal. Si le presentamos la demanda a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ¿cuál es el efecto procesal que generaría esa situación? Segundo asunto, David. Numeral segundo. Las acciones sobre fuero sindical, cualquiera que sea la naturaleza de la relación laboral. Bueno, entonces, este es un tema que lo vimos en Derecho Laboral Colectivo. Primera pregunta. ¿Cuáles son las acciones relacionadas con el fuero sindical? La que está en cabeza del empleador y las que está en cabeza del trabajador. Vamos a preguntarle a Fabio Alejandro. Fabio, ¿está o no está? Sí, doctor, ¿cómo? Perdón, ¿me repite? Bueno, la pregunta es, el artículo segundo nos dice las acciones sobre fuero sindical, cualquiera sea la naturaleza de la relación laboral. ¿Cuáles son las acciones que derivan del fuero sindical? Una que está en cabeza del empleador y las otras dos que están en cabeza del trabajador. ¿Cuáles son? No, doctor, no lo tengo claro. A ver. Yuri, ¿dónde anda Yuri? Yuri Herrera. ¿Estamos o no estamos? Escríbele ahí por el interno que le estoy preguntando. Buenas noches, sí, señora, acá estoy, qué pena. Ah, bueno, Yuri. ¿Cuáles son las acciones que derivan del fuero sindical? Las acciones, uno del empleador y
y 2 Del para el trabajo. trabajador. ¿Cómo se denominan? ¿Serán las garantías de alguno de los dos? ¿Do? No, las acciones, ¿cómo se denominan? Las acciones. La del empleador es el levantamiento del fuero sindical, ¿no, doctor? Sí. ¿Para qué se usa esa acción, la de levantamiento del fuero sindical? Bueno, básicamente el levantamiento del fuero sindical es una acción que ejerce el empleador, por el medio del cual él le solicita al juez, digamos, la autorización para poder despedir o para mejorar o para trasladar a un Ok. trabajador que en el momento Listo, está goza bien. del fuero sindical. Correcto, listo, está bien. ¿Y cuáles Ah, son profe, las que están en cabeza del trabajador? Profe, esa sería la acción de reintegro. Esa es la que el trabajador le solicita al juez laboral que lo reintegre nuevamente a la empresa Correcto. después de haber sido despedido. Esa es una. ¿Y la otra acción cómo se denomina? La acción de restitución. No. 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 La acción de reintegro, doctor. Ya la dijo Antonia. Esa de restitución no es para que le devuelvan sus condiciones de trabajo, las que venía desempeñando normalmente. Sí, pero así no se denomina. Ah, ok. ¿Cómo Doctor, será? sería la de Busquen ahí en Google a ver si nos da la respuesta. Ahí ya que no lo estoy viendo en la cámara. ¿Cómo se denomina esa acción? Acción de reinstalación. ¿Listo? La una es acción de reintegro y la otra acción de reinstalación. Okay. ¿Ya? Entonces ya tenemos las acciones. En cabeza del empleador, acción de levantamiento del fuero sindical, como lo indicó Andrés Felipe. ¿Para qué? Para solicitar el despido, el traslado o el desmejoramiento de las acciones, el desmejoramiento de las condiciones de trabajo. Y en cabeza del trabajador, la acción de reintegro y la acción de reinstalación, ya sea para desvirtuar el traslado o el desmejoramiento de las condiciones de trabajo. ¿Listo? Esas son, digamos, las acciones del fuero sindical. Ahora bien, vamos a llevarlo a un caso en concreto. Tenemos a un empleado público que labora en la Fiscalía General de la Nación y resulta que esta persona no está rindiendo con los asuntos que le han sido encomendados a través de ese manual de funciones que establece la Fiscalía General de la Nación. Y este pertenece a la junta directiva de una organización sindical que fundó, digamos, en esa entidad del Estado, en la Fiscalía General de la Nación. Pregunta, si yo necesito como Fiscalía General de la Nación hacer uso de la acción de levantamiento de fuero sindical para trasladar a este empleado público y llegan a su oficina y le preguntan cuál es la jurisdicción competente para conocer de este asunto, ¿cuál sería la respuesta, Constanza? Recuerden que es Fiscalía General de la Nación. Ahora, no sé si ellos tengan, por disposición constitucional y legal, la facultad de hacer uso del derecho de asociación, es decir, de conformar sindicatos. ¿Qué diría Constanza? No, doctor, no sé. ¿Tienen o no tienen la facultad de hacer uso del derecho de asociación? Un empleado público de la Fiscalía General de la Nación. ¿Constanza vino o no vino? Sí, doctor, aquí estoy. Yo creo que sí, doctor. Sí, sí Creo tienen, que profe. sí. Creo que sí que. Sí lo tienen, profe. ¿Seguros?
Que sí se pueden sindicalizar, doctor. Sí, señor, profe. ¿Y dónde me dice eso? ¿En qué norma está o dónde lo autoriza? ¿Cómo haremos para saber eso? Profe, pues frente, no recuerdo explicar el artículo exactamente, pero frente a lo que hablábamos en la clase anterior, digamos, de la restricción que había, digamos, frente a ellos no, digamos, no los cobija esa restricción, profe. ¿Por qué? Porque no es un servicio público esencial, doctor. No. ¿Afiliarse a un sindicato es un servicio público esencial? Aló. No, para nada. Ellos, o sea, no podrían hacer huelga, no podrían hacer cese de actividades si se trata de un servicio público esencial. No, pero estamos hablando de derecho de asociación. Uno de los tres que hace parte de la libertad sindical. ¿Y en qué consiste el derecho de asociación? De constituir sindicatos. Los empleados públicos de la Fiscalía General de la Nación pueden constituir sindicatos. Doctor, de acuerdo al artículo 353 del Código Sustantivo de Trabajo, dice que todos los empleados y trabajadores tienen derecho a asociarse libremente. ¿Todos? O sea que Mauricio, Alex, Sí, doctora. ¿pueden constituir sindicatos? Sí, por eso tenemos cuatro clases de sindicatos diferentes, el de empresa. Profe. No, la policía no puede. Profe, el artículo 39 de la Constitución señala a los Listo, el trabajadores y último empleados. inciso. Ese, léamelo. Dice, dice, no gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la fuerza pública. Ese era el artículo constitucional. Pues, que Es el hay una 39, restricción. el inciso final. No gozan Señor. del derecho de asociación los miembros de la fuerza pública. ¿La Fiscalía General de la Nación es fuerza pública? No, señor. No es fuerza pública, entonces podría fundar un sindicato. Tiene, Ahora sí claro me que puede, sí. Constanza, ¿me Sí, puede señor, responder? sí lo pueden fundar. Es Por más, tiene. supuesto que sí, hacer uso del derecho de asociación. Entonces, ahora sí respondamos la pregunta, Constanza, desde el punto de vista procesal. Si necesitamos solicitar el levantamiento del fuero sindical de ese trabajador o ese empleado público de la Fiscalía General de la Nación, ya que pertenece a la Junta Directiva, obviamente vamos a solicitarle el permiso al juez. ¿Cuál sería la jurisdicción competente para conocer de este asunto, para el levantamiento de ese fuero sindical? Constanza. Doctor, la jurisdicción ordinaria. Ah, estamos en la misma situación del primer caso. Es la jurisdicción ordinaria. ¿Por qué razón? Doctor, porque está vinculado por un contrato de trabajo. No. Sí, los empleados públicos se vinculan a través de un contrato de trabajo. La contenciosa administrativa. De una No, resolución. Profe, el laboral es indicado para resolver todos los problemas que contienen los derechos de asociación o sindicatos. O sea que son los que tienen que resolver los problemas que surjan de esta colectiva, se me olvidó. Pero el que tiene la competencia es el juez laboral, profe, de acuerdo a que se está estableciendo todo el procedimiento sindical o todo el proceso sindical. A pesar de acreditar la condición de servidor público. Sí, señor. Sí, estamos de acuerdo, Vladislao, porque está que se habla y no. Sería la Profe, contenciosa la administrativa. competencia es de la jurisdicción ordinaria, ¿sí? Con el juez laboral, ¿sí? Porque es que en el mismo artículo, en el mismo numeral 2, dice que cualquiera que sea la naturaleza de la relación laboral. Ahí no está. Sí, entonces yo me Entonces ahí está la respuesta. Y el mismo Ahí está la respuesta. Señor. Por eso dice indistintamente de la naturaleza de esa vinculación laboral.
Recuerden que los empleados públicos no se vinculan a través de un contrato de trabajo, sino a través de un proceso de meritocracia. ¿Sí recordamos esa parte? Entonces, en esos asuntos Concurso. y articulándolo con la norma que leímos en la primera clase, la cláusula tercera del Código Sustantivo del Trabajo, dijimos que las normas relacionadas con derecho laboral colectivo eran de competencia o eran del conocimiento o regulación del Código Sustantivo del Trabajo. Ahora estamos en derecho procesal laboral. Aquí la norma, el artículo segundo, numeral segundo, nos dice todas aquellas acciones que deriven del fuero sindical, indistintamente de la relación o naturaleza de trabajo. Aquí no vamos a mirar si se vincula a través de un contrato de trabajo, si se vincula a través de una vinculación legal y reglamentaria, como es este caso de empleados públicos, ya que aquí esos asuntos los va o se van a ventilar ante esta jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral y seguridad social. ¿Listo? Claro, Profe, dime. Gracias. Bueno. Pues es que tú habías preguntado que cómo podría ser ese empleador para ejercer el derecho a la acción de levantamiento del fuero sindical, que por ejemplo solicitar el traslado de ese funcionario, que cómo Sí, podía es un caso ser, hipotético, sí. Pues ahí lo que puede hacer es probar como una justa causa el Claro. bajo rendimiento de ese funcionario. Y pues obviamente lo tiene que probar ante el juez. Y ya pues obviamente si llega a demostrarlo, entonces el Sí. juez dicta una sentencia y falla a favor del empleador y hace el traslado, que es lo que solicita el empleador. Correcto, sí, para eso son las acciones sobre fuero sindical, donde debe, digamos, concurrir dos presupuestos, que exista la justa causa y segundo, la autorización del juez para proceder sobre este particular. Dígame, Vladislav. Sí, profe, pues igual no, para complementar lo de la compañera Antonio, es a través de un proceso que tiene que solicitar el empleador para poder trasladar o suspender el fuero sindical de la persona de la junta directiva. Pero aquí la norma, digamos, Sí, es clara en señalar que indistintamente de la naturaleza de esa relación laboral. Entonces, por eso hablamos acá de empleados públicos y pues obviamente estaríamos también frente a los trabajadores particulares y los mismos trabajadores oficiales. Ese es el segundo asunto que conoce la jurisdicción. El tercero, David, tercero. No los vamos a mencionar todos, pero sí haremos alguna precisión sobre algunos de ellos, los más importantes. El tercero. Tercero, la suspensión, disolución, liquidación de sindicatos y la cancelación del registro sindical. Listo. En el tema de Avianca. Entonces, recuerden ustedes, Avianca versus ACDAC, tanto la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá como la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia determinaron que la suspensión colectiva de trabajo era ilegal, de conformidad o como quiera que se configuraron dos causales del artículo 450, la del literal A y la del literal D. En esa medida hay una situación particular y es que ante esta declaratoria de ilegalidad se puede solicitar la cancelación en el registro sindical de esa organización sindical. Pregunta, ¿quiénes tienen, digamos, la facultad legal por legitimidad en la causa por activa de solicitar esa cancelación en el registro sindical en ese escenario? El empleador. Profe, Empleador, el ¿quién más? empleador, sí. ¿Quién más? ¿Solo el empleador? Es decir, no sé. ¿la tendría solamente Avianca en ese caso o quién más? No, profe, no sé si esté bien, pero también en cabeza del gobierno nacional. ¿Y en cabeza de quién? ¿Del presidente o qué? Se solicita es al ministerio. La Ministerio del Trabajo. No. ¿Cómo lo van a pedir al Ministerio de Trabajo si la competencia está en cabeza de un juez? Artículo 3 del
Código Procesal del Trabajo, artículo 2, numeral 3. Les estoy preguntando, o sea, sin lugar a dudas, es la jurisdicción ordinaria, la especialidad laboral y seguridad social. Les estoy preguntando, ¿quién tiene la competencia para solicitar la cancelación de la inscripción en el registro sindical en ese caso? Juez del trabajo, el domicilio del sindicato. No, ¿quién tiene la legitimidad en la causa por activo? Es decir, ¿quién puede presentar la acción? Ya Jaime dijo el empleador, ¿quién más? ¿O será solo el empleador? No sé, quien tenga algún interés jurídico o el Ministerio de Trabajo, pensaría yo también, si no se cumplen como los requerimientos o las solicitudes que haya hecho él mismo. El Ministerio de Trabajo. ¿Y quién más tendría interés jurídico allí? El mismo empleador, profe. Ya lo dijimos, empleador, Ministerio de Trabajo, ¿y quién más? La propia asamblea a través de sus representantes. No. El Ministerio Público. Esos son los tres que tendrían la legitimidad en la causa por activa para solicitar en ese escenario la cancelación del registro sindical. Digamos que esta situación está en conocimiento de la rama judicial, en este caso la jurisdicción ordinaria, la especialidad laboral y seguridad social. Pero hay un evento en el que la competencia para conocer de esa cancelación del registro sindical, bueno, suspensión, disolución, liquidación de sindicatos y la cancelación del registro sindical, el trámite se realiza ante el Ministerio de Trabajo. Es un solo escenario. ¿Cuál sería? Ahí sí ya no vamos ante un juez, sino ante el mismo Ministerio de Trabajo. ¿En qué evento? Profe, cuando se liquida con la empresa para la cual está afiliado el sindicato, digámoslo así. ¿Será esa la causal? Cuando se desintegra el sindicato, doctor. En ese evento, ¿cómo sería? ¿En el que se desintegre? Sí. Pues tendría que hacerse una asamblea para que las personas que están en este momento sindicalizadas tomen la decisión de que pues definitivamente van a prescindir del sindicato, harán las actas respectivas, estarán firmadas por las partes que deban estar firmadas y se presentará directamente al Ministerio de Trabajo. ¿Estamos de acuerdo, compañeros, con la postura de Mari? Es para cancelación de la personería, ¿cierto, doctor? Sí. Okay. Sí, claro, doctor, de acuerdo, por disolución. Okay. O Sí, incluso profe. también en el caso del ministerio, cuando ya no cumplan las normas establecidas, ese sindicato, entonces puede llegar el ministerio a ser el que solicite la cancelación. No, ese no es el evento que les estoy preguntando. ¿En qué evento conoce el Ministerio de Trabajo ese trámite de manera administrativa sobre la cancelación en el registro sindical? Cuando lo hacen de manera voluntaria en la misma asamblea, ¿cierto, doctor? Es Correcto. únicamente. De manera voluntaria, la organización sindical. Ese es el único evento donde se tramitaría directamente ante el Ministerio de Trabajo. En los demás casos, como el que plantea Sorangi, en el evento donde esa organización sindical incurre en conductas contrarias a derecho, es decir, cuando se coaccione a los trabajadores para que se afilien a un sindicato, en esos eventos sí se tramita ante un juez. En el primer escenario sí se tramita directamente ante el Ministerio de Trabajo. ¿Listo? Y en el evento del caso de Avianca Agda, cuando se declare la ilegalidad de la huelga. Ese sería, digamos, uno de los ejemplos para señalar allí. El cuarto asunto, David, el cuarto asunto. El cuarto, numeral cuarto.
Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se suscriten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administrativas o prestadoras, salvo los de la responsabilidad médica y los relacionados con contratos. Ok, listo. Esa es la excepción a la regla de conformidad con el artículo 622 del Código General del Trabajo. Entonces, ustedes saben que con el advenimiento de la Ley 100 de 1993 se crearon unas entidades de la seguridad social. Entonces, hay, digamos, tres aristas para analizar la seguridad social. Uno en el tema de pensión, otro en el tema de salud y otro en el tema de riesgos laborales, ¿ya? Y en esa medida se crean, digamos, entidades de seguridad social para proteger ciertas contingencias que establece la ley que se protegen a través del reconocimiento de prestaciones económicas. Entonces, cuando surjan distintas controversias relacionadas con la seguridad social respecto a ese servicio público que prestan entidades, llámense fondos de cesantías, llámese Colpensiones, llámese EPS, llámese ARL, etcétera, todas esas controversias vamos a llevarlas a competencia de la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral. Sin embargo, debemos hacer la precisión que frente a aquellos asuntos relacionados de seguridad social en el que estén involucrados cierto tipo de regímenes exceptuados, verbigracia, la fuerza pública, es decir, los del régimen exceptuado del artículo 279, es decir, del magisterio, algunos empleados de Ecopetrol y la fuerza pública, ya ese tipo de controversias van a otra jurisdicción. Y la misma regla que sigue allá como excepción, la del artículo 622 relacionada con la responsabilidad médica, que ya no está, digamos, en cabeza de la jurisdicción ordinaria, es decir, este tipo de contratos donde se presente un asunto de responsabilidad médica, ya no está en cabeza de la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral y seguridad social, sino en la jurisdicción ordinaria en la especialidad civil para efectos de hacer exigible eventualmente una responsabilidad médica sobre ese particular. Vamos a saltarnos el quinto y vamos a hablar sobre el sexto, que me gusta profundizar un poco sobre este particular. El asunto número sexto, los conflictos jurídicos. David. Sexto, los conflictos jurídicos que se originan en el reconocimiento y pago de honorarios o remuneración por servicios personales de carácter privado, cualquiera sea la relación que los motive. Ok, bueno, entonces sobre este particular tengo que abordar un tema que es bien importante y es si ustedes van a celebrar un contrato con un cliente, ¿qué es lo primero que deben hacer? Contrato de honorarios. Vamos a celebrar un contrato de prestación de servicios, o si lo quieren denominar de otra manera, un contrato de mandato, en el que efectivamente van a estar claramente determinadas cuáles son las obligaciones que le asisten al contratante y al contratista, porque obviamente no estamos frente a un contrato de trabajo, sino a una prestación de un servicio profesional. ¿Cuáles son esas obligaciones que le asiste a ese contratante y a ese contratista? Entonces, mencionemos las más importantes. A ese contratante, ¿cuál es la obligación principal, aparte de pagar los honorarios? ¿Cuál es la principal obligación que le asiste en virtud de un contrato de prestación de servicios o de mandato? Brindar la información verídica para que el abogado pueda desarrollar la tarea que le ha sido encargada. ¿Y por qué es tan importante esta obligación, David? La información, Doc, porque la información es donde vamos a descartar todo lo sucedido. Entonces, en el caso de qué lo que le pasó en la situación que sea, entonces, pues, de ahí se va a desmanar todo, igual que las pruebas, Doc. Porque aparte de la información, nosotros nos vamos a fijar también en las pruebas o los documentos que el contratante nos allegue. Entonces, por eso es tan importante. Porque en ese caso la información que nos va a dar es el relato de lo que le sucedió a él y cómo fue que pasaron los hechos. Ok, entonces siempre es importante, César. Sí.
Y que tenga un objeto y una causa lícita, ¿no? No le oímos, César, no oigo Profe. casi. Sí, Que sea un objeto y causa lícita. sí, Profe. Tener en cuenta esos aspectos. ok, listo. Claro, Profe, por para supuesto mí que ese sí, contrato debe profe, para obedecer mí a es un importante. objeto y una causa lícita. Ladislao, levante la mano. Listo, dígame. Ay, perdón, profe. Sí, profe, es que es importante que el usuario diga todos los hechos y los acontecimientos para sí mismo, uno aplicar la norma que debe sustentar dentro de la demanda, profe. Sí, porque si no dicen la verdad o dicen otros hechos, entonces uno va a aplicar otra norma, entonces no tiene posibilidad de éxito de la demanda. Para mí no, profe. Ok, listo. ¿Alguien, César, ya levantó la mano? La dejó ahí arriba. Bueno, entonces siempre es importante celebrar este tipo de contratos de prestación de servicio o contrato de mandato con el fin de establecer claramente esas obligaciones. Entonces ya mencionamos que para ese contratante la principal obligación, aparte de cancelar los honorarios obviamente, es la de brindar una información verídica en la que podamos representar los intereses de esa persona que estamos de alguna manera representando esos intereses. Y eso lógicamente debe quedar por escrito para efectos de salvar, digamos, nuestra responsabilidad. Ahora bien, ¿cuáles son esas obligaciones que le asisten a esos contratistas en virtud de esa celebración del contrato de prestación de servicios o de ese contrato de mandato? Entonces, si bien nosotros los abogados tenemos una obligación desde el punto de vista de la gestión que vamos a realizar, es decir, del decoro profesional, desde el punto de vista de la diligencia para con ese cliente, la administración de justicia, las obligaciones de nosotros son de medio y no de resultado. Y en esa medida, pues nosotros como mínimo debemos ejercer o debemos actuar de conformidad con nuestro Estatuto del Abogado, la Ley 1123 del 2007, donde establece claramente cuáles son las faltas en las que eventualmente podríamos nosotros incurrir en una inobservancia y las consecuencias jurídicas que ello representa. Pero obviamente dentro de ese tipo de contratos pueden surgir diferencias entre ese contratante y el contratista. Y uno de los escenarios posibles que pueden presentarse o que son, digamos, de mayor ocurrencia es el no pago de honorarios. Y en esa medida, la norma establece aquí una competencia en la jurisdicción ordinaria, en la especialidad laboral, frente a este tipo de divergencias que puedan surgir en virtud de la celebración de ese contrato o prestación de servicios. Sin embargo, no podemos interpretarlo, digamos, de manera literal porque tendríamos que articularlo con el Código General del Proceso. Entonces, les voy a plantear un escenario en particular. Si ese cliente por X o Y motivo presenta la revocatoria del poder ante el despacho en el que conoció el asunto y se está adelantando esa causa y como consecuencia de ello, digamos, revoca el poder y desafortunadamente ese cliente, ese contratante nos adeuda determinada cantidad de dinero por concepto de honorarios, ¿qué tendríamos que hacer desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista de la aplicación de este numeral sexto del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social? Jaime, ¿levantó la mano? Sí, señor. ¿Sí me escucha, doctor? Sí, ahí estamos. Es que estoy hablando de rato y yo se desconectó esta vaina. Doctor, inicialmente frente al proceso donde se llevaba a cabo sus servicios, digámoslo así, sí. Ahí el abogado debe presentar su incidente por esta causal, por honorarios, para que ¿Ante quién lo presenta ese incidente de honorarios? Ahí mismo donde se estaba llevando a cabo su prestación de servicios en ese mismo proceso, digámoslo así. Ahí lo hace saber mediante pues un escrito al mismo despacho, haciéndole saber
ese incumplimiento, digámoslo así, por parte del contratante. ¿Y cuánto tiempo tiene el abogado para presentar el incidente de honorarios? Un mes, doctor, tiene un mes. A partir Un de mes. que le revocan el poder, o bueno, el Y si contrato no que lo usted hacemos durante ese mes, perdió. ¿se pierde ese dinero o qué? Sí, señor. ¿Sí? No tendríamos ninguna acción legal para hacer exigible el incumplimiento de... En tal caso de que no lo presente dentro del mes que le estamos otorgando la ley, puede presentar una demanda ejecutiva y esta pues ya le corresponde al juez ordinario laboral y allá dentro de esta oficiará al otro juzgado si es necesario para mirar y adjuntará todas las pruebas, pero es mediante una demanda ejecutiva que el abogado en este caso presenta ante la jurisdicción ordinaria en especialidad laboral. Bueno, listo. Ese es el primer escenario, donde revocan el poder. Y si nosotros presentamos la renuncia, ya sabemos cuáles son las formalidades de presentar la renuncia dentro de un proceso, ¿no? Es decir, debemos comunicarle primero a nuestro cliente que vamos a renunciar y vamos a exponer cuáles son los motivos fundados para renunciar a ese poder que nos ha otorgado. No es que, ajá, vamos a renunciar y ya. Debemos comunicarle a nuestro cliente y vamos a comunicarle de manera fundada cuáles son los motivos o las razones por las cuales nosotros renunciamos a ese poder. Una vez le comunicamos al cliente, debemos allegar el escrito ante el juzgado para que acepte, digamos, la renuncia. Frente a ese escenario y frente a la hipótesis de una eventual controversia respecto a honorarios adeudados por ese contratante al apoderado, ¿qué haríamos allí? Mari. Leonidas. Doctor. Ese es el incidente de liquidación de honorarios, ¿no, doctor? No, O sea, ya lo habíamos hablado. Ya lo habíamos hablado. ¿O será el mismo escenario que plantea Leonidas? No, es diferente, pero es que tengo una duda frente a lo que resolvió anteriormente, porque tengo entendido que cuando queremos cambiar de abogado por X o por Y, pues para que pueda nuestro cliente cambiar de abogado, yo como abogado inicial tengo que darle a mi cliente el paz y salvo para que él pueda cambiar de abogado. Claro. Entonces, si yo no expido ese paz y salvo, él no puede contratar a otra persona para que lo represente. Entonces, desde ese punto de vista, antes de hacer todo lo que pues ya usted nos dijo, pues inicialmente yo no concedería simple y llanamente el paz y salvo para que no se dé todo el proceso. Eso no se puede, no estoy en derecho de no entregar ese paz y salvo. ¿Y si el abogado no aparece? Porque muchas veces el abogado no aparece para que les pida el paz y salvo. No todas las veces la vida es color de rosa. Si el abogado no aparece para que nos pida el paz y salvo y poder actuar. Bueno, ¿se puede establecer un abandono de procesal? Compulsa de copias. ¿De cargo? Ahí qué hacemos. Compulsa de copias. Compulsa de copias, sí. ¿Quién a quién? El demandante el poder dante. Sí, pero para Pues, efectos profe, de pasaría recibir yo el poder, ¿cómo hago? Si no aparece el otro abogado. Profe, yo como usuario y como cliente de ese abogado, yo pasaría un escrito frente al juzgado en causa propia diciendo lo que está pasando. Y de acuerdo a eso, el juez determinará si hay una falta o un abandono procesal del abogado. Y él establecerá las condiciones en las cuales yo puedo contratar otro abogado. No sé si esté bien. Bueno, no tanto que el juez determine en qué condiciones va a establecer las condiciones para contratar a otro abogado, pero sin lugar a dudas esa sería la resolución al problema. Es decir, que el mismo cliente presente un memorial ante el y revocar el poder. Para informarle que efectivamente ha sido imposible la ubicación del abogado titular en ese momento
y que le va a conferir poder a otra persona, es decir, a otro abogado. Pero frente a esa situación donde renunciamos, ¿cuál sería el derrotero a seguir para hacer exigible el incumplimiento de los honorarios pactados en ese contrato de prestación de servicios? ¿Será El que lo hacemos incidente. ¿Será que lo hacemos a través de ese incidente de honorarios o acudimos ante la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral y seguridad social? La ordinaria, doctor. Ordinaria, doctor. Sin lugar a dudas. Sí, doctor, porque... Profe, perdón. No, profe. Pues sí, tal como lo nombra el numeral 6, sí es esta la jurisdicción competente en un caso como este. Lo que pasa es que pues yo por lo menos desconozco qué tipo de acción. Pero pues aquí lo dice el numeral 6, que evidentemente hace parte de la jurisdicción ordinaria, especialidad laboral, seguridad social. Esa es la respuesta a la pregunta que les formulo. Distinto es cuando revocan el poder, donde tenemos la posibilidad de presentar un incidente de honorarios dentro de los 30 días siguientes ante el mismo despacho que conoció el asunto. Y el otro escenario es cuando presentamos la renuncia con las formalidades que exige el Código General del Proceso. Allí va a conocer la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral y seguridad social. Pero si en el primer escenario nosotros no hacemos uso de esa posibilidad de presentar el incidente de honorarios dentro de los 30 días siguientes, pues efectivamente vamos a esa jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral y seguridad social de conformidad con el numeral 6, artículo 2 del Código Procesal del Trabajo. Bueno, muchachos, entonces más o menos quería abordar estos asuntos que están reglados allí en este artículo 2 para efectos de mayor comprensión y de alguna explicación de algunos de ellos, la gran mayoría, sobre esos asuntos que va a conocer la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral. Ya a partir de mañana vamos a empezar, a ver si alcanzamos a empezar a abordar por lo menos los procesos ordinarios, el de única instancia y el proceso de laboral de primera instancia que conocen los jueces laborales del circuito. Pero para ello, pues vamos a hacer un repaso de esos requisitos formales que exige tanto la presentación de la demanda como la contestación de la misma. Entonces, vamos a leer esos requisitos del artículo 25 y 26 para la presentación de la demanda y el artículo 31 para estudiar la contestación de la demanda, y con ello empezaríamos a abordar ya cada uno de los procesos de acuerdo a la clasificación que vimos el día de hoy. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta o alguna situación particular que amerite hacer la aclaración o algún aporte que quieran hacer. Doctor, una pregunta. Buenas noches. ¿Quién? Ahí me oye. Listo. En el numeral 4, doctor, es donde estamos hablando del tema de las controversias de la prestación de los servicios de seguridad social. Okay. Ahí también se incluyen las AFP, administradoras de Claro, fondos. claro. Si nosotros vamos a solicitar, por decir algo, el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes respecto a un régimen, al RAIS, pues sin lugar a dudas la jurisdicción competente es la ordinaria, la especialidad laboral y seguridad social. Las excepciones son las que mencioné de conformidad con el artículo 279 de la ley 100 del 93, que es un régimen exceptuado, es decir, la fuerza pública, el magisterio, empleados de Ecopetrol, etc. ¿Listo? Eso Doctor, sí, en este caso de acudir ante de pronto el reconocimiento de una pensión porque el tema de que ya cumplió su edad y las semanas se puede acudir a esta instancia porque, digamos, hay un bono pensional que no le han reconocido dentro de la historia laboral, como la ley 100 del 93 dice en su artículo 33, si no estoy mal, el tema de que, digamos que al que se va a pensionar, no le pueden llevar esa carga de que si le reconozcan o no ese bono para que le puedan calcular su bono pensional final, ¿sí? Sí. ¿Por esa vía también se puede acudir, doctor? Por la jurisdicción, o sea, la jurisdicción competente, claro.
la ordinaria, la especialidad laboral y seguridad social. Por eso, Pero- con el advenimiento de la Ley 100 del 93, se crearon entidades inclusive de carácter particular, porque ustedes saben que el tema de seguridad social lo presta ese servicio público tanto el Estado como los particulares. Y si se necesita demandar a una entidad, llámese una EPS, llámese ARL, llámese Colpensiones o un fondo privado, pues es la jurisdicción ordinaria la que va a conocer de esos asuntos. La excepción es la que establece ese mismo artículo 4, relacionados con aquellos eventos de responsabilidad médica que derivan de un contrato, que esa sí ya la conoce la especialidad, la jurisdicción ordinaria, especialidad civil. Muchas gracias, Bueno. doctor. Listo, Jaime. Entonces, nos encontramos Profe, mañana. una pregunta, profe. Artículo 25, 26, ¿y cuál es el otro autor que se entrecortó ahí? 31 de la contestación de la demanda. Gracias, mi doctor, muy amable. Bueno, entonces gracias por asistir y nos encontramos mañana a las 8:05 más tarde. Muchas gracias. Listo, doctor. Muchas gracias y buena noche. Buenas noches, buenas A noches. ustedes. Muchas gracias, doctor. Gracias, profe. Bueno, Muchas que gracias, descansen. doctor. Buenas noches. Buenas noches, que duerman, que descansen. Gracias, buenas noches, doctor. Bueno, buenas noches. Que descanse, doctor. Gracias.